Saludos, queridos hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Te habla tu hermano Álvaro Rodríguez en esta oportunidad para traerte un mensaje que lo hemos titulado Arrebatados en las nubes. Este es un mensaje en el que queremos enfocar y estudiar el pasaje que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra, en el libro de 1 de Tesalonicenses 4, capítulos 4, 1 de Tesalonicenses 4, números 16 y 17, que me permito leer la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17 dice lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de continuar con el análisis de nuestro tema de estudio, que va a ser nuestro tema de estudio nuestro tema principal de estudio, arrebatados en las nubes, y lo analizaremos en varios vídeos que te invito a mirar, por favor. Antes de entrar te decía a saber lo que es este arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia que nos habla 1 de Tesalonicenses 4:16. Me gustaría que pensemos por un momento en lo que significa y tengamos claro lo que significa la revelación. Lo que es una revelación, porque el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los tesalonicenses, le está dando una revelación que se las dijo hace más de 2000 años y que se tiene que cumplir en los próximos, es el evento próximo a suceder en esta tierra, y el cual nosotros estamos esperando. Una revelación, querido amigo, es simplemente el que el Señor Jesucristo diga algo para cumplirse en determinado tiempo a futuro. Por ejemplo, es lo que llamamos una revelación o profecía. Por ejemplo, en Mateo 24:32, el Señor nos indica que Israel reverdecería. Te leo Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta es una profecía, esta es una revelación que el Señor, nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, nos está diciendo a nosotros. Que cuando la higuera es Israel, ya sus ramas estén tiernas y broten sus hojas, es decir, que Israel haya renacido de las cenizas. Nosotros tenemos que estar velando porque el Señor está cerca. Es lo que nos trata de decir esta profecía. Y recuerda, amigo, esta profecía se cumplió en 1948, cuando Israel se convirtió en nación. Ahora, hay otra profecía también en el libro de Isaías, Isaías 2, del 1 al 4, en el cual está diciendo, nos está enseñando
esta profecía, que el mundo entero le va a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado y glorioso Salvador. Te leo esta profecía, que también tiene que cumplirse. Esta profecía se tiene que cumplir después del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento próximo a suceder. Después del arrebatamiento o rapto de la iglesia, viene algo que se conoce como la tribulación, de la cual hablaremos en otro vídeo más detenidamente. Pero después se va a cumplir también esta profecía o revelación, escrita por Isaías en Isaías 2, del 1 al 4. Permíteme leerte solamente el versículo número 3, que dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso es una revelación, querido amigo, una profecía, un evento que tiene que cumplirse a futuro. Nosotros estamos esperando que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, que es el próximo evento a suceder y que nos lo enseñó el apóstol Pablo, como te dije. Ahora vamos a analizar en sí el texto profético de Pablo. Como ya sabes, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Permíteme leer el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, me detengo aquí. ¿A qué Señor se está refiriendo Pablo en esta profecía? Pablo se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo, cuyo Padre es Jehová Dios Altísimo. Sí, mi amigo, ¿sabías que Jehová Dios es uno? Sí, nuestro Dios es uno, pero Él está representado por tres divinas personas: el Padre, Jehová Dios Altísimo y Todopoderoso, Jehová Dios de Israel; el Hijo, que también es Dios, nuestro Señor Jesucristo; y el Santo Espíritu Santo, que también es Dios. Tal como nos lo indica Deuteronomio número 6, del 4 al 6, el cual dice, el número 4 de Deuteronomio, el número 4 de Deuteronomio 6 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también en 1 de Juan 5:7 nos dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, o sea, Jehová Dios de los ejércitos; el Verbo, o sea, el Verbo, la palabra de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo; y el Espíritu Santo, que también es Dios. Estos tres son uno. Nos dice 1 de Juan 5:7. De ese Señor es que se está refiriendo Pablo aquí. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Me vuelvo a detener un instante. El mismo Señor Jesucristo va a descender del cielo. Él en este momento está y vive para siempre a la diestra de su Padre, de Jehová Dios de los ejércitos, en el tercer cielo. Me permito recordarte que hay tres cielos. El primero, el que físicamente conocemos como primer cielo. Luego existe
el segundo cielo y luego el tercer cielo, donde es la morada de nuestro Dios eterno. Dice la palabra de Dios que Él descenderá. ¿A dónde va a descender? Él va a descender de su tercer cielo hasta el primer cielo. Él va a llegar a darnos el recibimiento en las nubes. Continuemos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Permíteme explicarte qué es esto de que y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este evento profético tiene dos partes y son dos clases de personas las que van a ser arrebatadas. Todas las personas que tú conoces que han muerto en Cristo se levantarán en ese momento. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo para acá, hace 2000 años, existen miles y miles de personas que han creído en Él, que hemos creído en Él. Entonces, en una milésima de segundo, esto es, en un abrir y cerrar de ojos, imagínate tú, ¿qué tiempo tardas en abrir y cerrar tus ojos? Una milésima de segundos. Pues en ese lapso de tiempo, los muertos en Cristo, todos los que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de sus vidas, recibirán un cuerpo de gloria y serán resucitados. Sigamos con el 17. Dice, luego nosotros los que vivimos. ¿Quiénes son estos luego nosotros los que vivimos? Nosotros se está refiriendo a todas las personas, como tú, como yo, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y cuando el Señor suene ese trompetazo en el cielo, dando la orden para que se realice el arrebatamiento de la iglesia, pues estemos vivos, hayamos quedado, ocurrirá que de una forma que no la entendemos, y es una manera sorprendente, seremos arrebatados, o sea, estos cuerpos, tal como los conocemos ahora, vamos a recibir cuerpos de gloria, y tanto las personas que están muertas como nosotros seremos arrebatados en una forma conjunta con ellos. En las nubes, llegaremos hasta las nubes y el Señor Jesucristo bajará de su trono a recibirnos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. El Señor dejará otra vez su trono de gloria. Esta será la segunda vez que lo deje. Recuerda tú que la primera vez que dejó su trono de gloria fue cuando vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados y nació de una virgen, nació en Israel, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la niña de los ojos de Dios. Predicó su evangelio para que todas las personas que en Él creamos seamos salvas y no vayamos a condenación el día de la ira de Dios. ¿Tú crees en Él? ¿Le has aceptado como tu único y suficiente Salvador? Si es así, te felicito. ¿Has creído en Él y te has apartado? Pues toma tiempo, querido amigo, para reconciliarte con Él, en tanto que Él está cercano, en tanto que las puertas están abiertas. Tú siempre puedes volver y te puedes reconciliar con nuestro amado Salvador. ¿Tú no le has aceptado? Te invito a aceptarle, amigo. Porque si no le aceptas, un día te vas a encontrar
cara a cara con Él. Y ese día será terrible, amigo, porque si no lo aceptas como único Salvador, lo tendrás que aceptar como juez. Pero bueno, esa es otra explicación que te daré más adelante. Sigamos con el análisis de nuestro texto profético que nos profetizó, que nos dejó como enseñanza Pablo, el cual recibió todo lo que recibió, tú sabes, Pablo, todas las enseñanzas las recibió directamente del Señor Jesucristo. Y ahora, veamos una cosa. ¿Por qué Pablo enseña este tema? ¿Por qué? ¿Por qué él enseña este tema del arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué él enseña esta profecía? Permíteme explicarte el por qué le enseñó esta profecía a los hermanos en Tesalónica. Tesalónica es la iglesia, es un lugar físico. Esto queda en las costas de Grecia. Por eso es que el libro se llama de los tesalonicenses. Y él les escribe por carta esta profecía, esta revelación, por dos cosas. Dice Pablo que les escribe para que no ignoren las cosas y tampoco para que se entristezcan. O sea, como puedes darte cuenta, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos preparados, que nosotros conozcamos la palabra de verdad, que conozcamos su palabra. Y también que no nos entristezcamos por los problemas que tenemos en este mundo, en esta tierra. Te recuerdo que en esa época, hace más de 2000 años, la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida, estaba siendo masacrada, eran matados, eran llevados a la cárcel por el imperio romano de la época, que no consentía que se hable de nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos consideraban incluso que César era Dios. Y a todo lo que se oponía al César, pues era reo de muerte. Te leo el pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 y 15, por medio del cual Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica. Les dice en el número 13, 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 y 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen, o sea, los hermanos que habían muerto creyendo en el Señor Jesucristo, porque ellos no tenían claro todavía cuál era el destino que ellos iban a, después de muertos los que iba a suceder con sus almas. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros, nos está diciendo Pablo, que no debemos entristecernos, porque nosotros tenemos la esperanza de un Salvador. Pero las personas que no han aceptado aún a nuestro Señor Jesucristo, ellos no tienen esperanza, querido amigo. Continuamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto les está explicando que los muertos que creyeron en el Señor Jesucristo serán traídos a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no predeceremos a los que murieron. O sea, eso es lo que les... eso es lo que les trata de decir Pablo, y el motivo por el cual les escribe, que estén tranquilos,
que sepan que tienen esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos a nuestro pasaje que estamos estudiando y que va a ser motivo principal de algunas explicaciones para que entendamos, de algunos vídeos, para que entendamos realmente qué significa esta profecía, que es la profecía que estamos esperando, como te digo, todos aquellos que creemos en nuestro santo y bendito Señor Jesucristo, todos aquellos que creemos en el Dios de Israel. Esto del arrebatamiento de la iglesia consiste simplemente en que miles y miles de personas, querido amigo, aunque te resulte increíble, aunque te parezca que no puede darse o te parezca difícil de entender, esto simplemente significa que miles de personas en todas las partes del mundo, hasta en el pueblo más pequeño, en el rincón más pequeño de este mundo, donde exista una persona que cree en el Señor Jesucristo, le haya entregado su vida a Él, está viviendo una vida recta en su camino, obedeciendo su palabra y esperando su venida, esperando ese trompetazo, esperando esa trompeta que va a decir, sube acá. Y que solamente esas personas que hemos aceptado a Cristo como, como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a escuchar ese trompetazo, pues seremos arrebatados de este mundo. Simplemente vamos a desaparecer, amigo. ¿Te parece increíble? Miles y miles desaparecen de esta tierra. Miles. Tú dirás, yo no creo eso que tú dices, muchacho. Eso parece un cuento, parece una fábula. Mira, querido amigo, si tú dices eso, es porque necesitas entender que las cosas de Dios no son cosas que tú puedas poner en un tubo de ensayo físico como hace la ciencia. No. Para creer en las cosas de Dios, tú tienes que tener fe. Tal cual nos lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si tú crees en Dios, tú tienes que creer que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la característica de Dios. Tú no puedes creer en el Señor Jesucristo, en Jehová Dios Todopoderoso, en su Santo Espíritu Santo, si no tienes fe. Por ejemplo, continuando con esto de la fe, si por ejemplo tú abres las Santas Escrituras, la Biblia, y te pones a leer el Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo fe, porque yo creo en mi Señor Jesucristo. Pero tú me dices, no, yo no creo en ese Dios que haya creado los cielos y la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. No, yo no creo en eso. Resulta imposible creer en eso. ¿Cómo es eso posible? Entonces, tú te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué es difícil que lo creas? Simplemente, amigo, porque las personas que creemos en Cristo Jesús
tenemos un poderoso enemigo. Sí, amigo, un poderosísimo enemigo. Que se llama Diablo o Satanás, amigo. La serpiente antigua, la que engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ese es nuestro enemigo. Ese es el que te dice, no fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Fue el Big Bang. Fue una explosión atómica, una explosión cósmica que duró millones y millones y millones de años. O sea, Satanás, querido amigo, es el padre de la mentira. Si tú solamente tienes dos opciones, o le crees a él, o le crees al Señor Jesucristo. Te recomiendo que le creas a nuestro Señor Jesucristo, porque sin él, Satanás te hará pedazos, amigo. Mira, Satanás, nosotros somos su platillo favorito, quienes predicamos la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por el Santo Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, Satanás nos haría pedazos, amigo, nos despedazaría. Porque solo el Espíritu Santo de Dios es el que lo detiene en este momento. Pero cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, también el Santo Espíritu Santo se irá de esta tierra. Él también se irá con nosotros. Ahora tú puedes decir, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, voy a la iglesia los domingos, tengo mi esposa, quiero mis hijos, voy al trabajo, quiero a mis amigos, no le hago daño a nadie, yo vivo feliz, soy feliz y contento en esta forma. Pues déjame decirte, amigo, que eso está bien lo que haces, es una buena forma de vivir, pero ¿por qué tenemos que aceptar a nuestro querido Señor Jesucristo? Adorado Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Te lo voy a poner bien simple. La palabra de Dios en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no basta con que seas bonito, no basta con que seas una persona de buen corazón, que seas amable y que tengas los mejores dotes. No basta solamente eso. Tienes que venir a Cristo porque eres un pecador como yo. Todos pecamos, dice la palabra, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué tú crees que nuestro Señor Jesucristo vino a Israel? Fue molido por nuestros pecados. Murió en esa horrenda cruz, en el Calvario. ¿Tú piensas que fue por gusto? No, querido amigo. Es que, recuerda, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado no podía llegar a la presencia del Señor. No puede, mientras vivamos en pecados, nosotros no nos podemos acercar a nuestro querido Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Por ese fue el motivo que nuestro amado Señor Jesucristo se ofreció a su Padre como Cordero para venir y derramar esa sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado, a mí, a ti y a toda la humanidad que le acepte. ¿Tú piensas que la muerte de nuestro Señor Jesucristo va a pasar en vano? No, querido amigo. Él
vino por un motivo, vino por ti, vino porque te ama a ti y a mí, amigo, ¿no? Pero su sangre preciosa no va a quedar derramada, como podríamos decir, de balde, amigo. Él hizo un sacrificio. Imagínate, 39 latigazos en su espalda, que era lo que le daban los israelitas a los reos condenados a muerte. Y todo el padecimiento, amigo, esa muerte horrenda en esa cruz tremenda. Y que tú digas, no, a mí no me interesa ese Jesucristo que tú estás hablando ahí. Tú eres un loco, eres un anticuado, modernízate, has de decir. No, amigo, no, nuestro Señor Jesucristo no se moderniza. Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Arrepiéntete, vuelve a Dios, que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Acepta su sacrificio que Él hizo por ti al morir en esa horrenda cruz, en la cruz del Calvario. Y luego de que le hayas aceptado, haz como yo estoy haciendo ahora mismo, cumpliendo la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de marchar a vivir a la diestra de su Padre, en Mateo 28, versículos 16 al 20. Te leo el 19, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Llegas a creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo aceptas como tu único y suficiente Salvador? Después de ello, cumple este mandamiento, la gran comisión. Mateo 28, 19. Háblale a tus amigos. Háblale a todo el mundo de Cristo. Háblales que Jesucristo viene, va a arrebatar a su iglesia, a su novia, porque ese es el título que el Señor nos da a nosotros, su novia. Ahora somos novia. No te preocupes si eres hombre o mujer, no te preocupes. En el cielo no hay diferencia de sexo, o sea, ya no te vas a casar y no te vas a dar en casamiento. No existe eso de que, como lo conceptualizamos aquí, hombre-mujer, no. Allá simplemente seremos transformados y tendremos cuerpos celestiales como los ángeles tienen ahora mismo. Ahora, continuando con nuestro análisis de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, me gustaría decirte una cosa para que lo sepas, amigo. Este evento del arrebatamiento no es un evento nuevo que va a suceder. Ya aquí en la tierra, aquí donde tú vives, ya existió ese arrebatamiento. Te voy a mencionar 5 ejemplos que he logrado ver en las Santas Escrituras, de personas de carne y hueso como tú, como yo, que vivieron en esta tierra, siguieron a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y fueron arrebatados de esta tierra. Ah, dices tú, yo no puedo creer eso. Sí, mi querido amigo. Mira, el primer ejemplo lo tenemos en la Biblia con un hombre que se llamó Enoc. Génesis 5:24. Nos dice su santa palabra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció, amigo. Fue arrebatado por Dios. El segundo ejemplo que nos da la Biblia es Elías. ¿Te acuerdas del profeta Elías? El que le oró al Señor, hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto.
que Elías había preparado cuando también estaban los adoradores de Baal. Ese mismo Elías, que lo encontramos en Segunda de Reyes 2:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Reyes 2:1 y Segunda de Reyes 2:11 me voy a permitirte leer. Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Mira, nos explica claramente este versículo de la Biblia, Segunda de Reyes 2:1, que es la voluntad de Jehová Dios llevarse a Elías y se lo lleva en un torbellino. Y mira lo que dice un poco más adelante, Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, o sea, Elías y Eliseo era un discípulo de Elías. Y iban hablando. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue arrebatado, amigo, también. En un torbellino. En un torbellino fue arrebatado Elías. El tercer caso que encontramos es Felipe. Felipe era otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Para que entiendas el pasaje que te voy a leer, Felipe se encontraba en Samaria predicando la palabra del Señor. Y ocurre que un ángel del Señor le dice a Felipe: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, Felipe se levanta y obedece, porque tenemos que obedecer la palabra de Dios cuando Él nos habla, amigo. Y se va a Gaza. Entonces, él se va. Y sucede que un etíope, una persona de Etiopía, que era eunuco. Esta palabra eunuco significa que era una persona que no podría engendrar hijos, porque este hombre era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, este etíope era un principal de una reina de Etiopía. Entonces, generalmente en la antigüedad, a los hombres principales que estaban alrededor de la reina, para que ellos no vayan a embarazar en un momento dado a la reina, pues los convertían en eunucos. O sea, había una manera que les impedían a ellos tener hijos. Entonces ocurre que, obedeciendo Felipe la voz del Señor, pues se va a Gaza, se levanta, ve a este eunuco y que volvía sentado en su carro. Este eunuco, al ser un principal, era una persona muy importante. Y ocurre que él venía leyendo el libro del profeta Isaías. El eunuco, mira tú, un extranjero, porque estamos hablando de un país extranjero, era y es Etiopía actualmente. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo le habla porque ocurre, aunque no lo creas tampoco, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo, cuando dedicamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a decir: mira, esto está bien, esto está mal. Entonces, en este caso, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, o sea, al carro del eunuco.
Y Felipe fue y oyó lo que estaba leyendo este eunuco. Entonces, en eso ya el Felipe le dice, acudió Felipe, le oyó, y Felipe estaba escuchando lo que él decía, lo que él hablaba en la profecía de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Amigo mío, hay que empezar a entender lo que se lee, querido amigo. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios y no la entendemos, es terrible. Era lo que le estaba pasando al eunuco en ese momento. Entonces, el eunuco le dice que prácticamente casi él no entendía lo que estaba leyendo. Y le pregunta a Felipe el eunuco, ¿de qué hombre estaba hablando esa profecía? La profecía de la que estaba estudiando, leyendo este hombre. ¿De qué hombre estaba refiriéndose? Y ahí le indica a Felipe, le hace una explicación correctísima de todo lo que se refería a esa profecía. Y la profecía era, la que estaba leyendo el eunuco, el pasaje que estaba leyendo era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, el eunuco no entendía qué significaba esta profecía y de qué personaje maravilloso estaba hablando esta profecía. Tú lo has escuchado, ¿entiendes de qué personaje estaba hablando esta profecía? ¿De qué personaje se estaba refiriendo esta profecía de Isaías? Sí, mi querido amigo, era una profecía que narraba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado a muerte como oveja. Entonces Felipe le explica la profecía, le dice que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y le explica que vino nuestro Señor Jesucristo, anunció el Evangelio y fue muerto, y le explicó todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, este etíope, creyó, amigo, creyó. Era un extranjero. Date cuenta que ni los propios judíos, ni los propios israelitas creyeron y creen hasta hoy, la gran mayoría, en nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre, de una tierra muy lejana, amigo, creyó. Así como tú también puedes creer, amigo. Y vamos a la parte en que Felipe es arrebatado. Ocurre que, ahora sí, te voy a decir el pasaje que estamos leyendo, amigo. Este pasaje, el cual puedes leer todo el pasaje, te recomiendo que leas todo el pasaje, que se encuentra en el libro de Hechos, número 8, del 39 al 40.
Si tienes tiempo, empieza a leer desde el 26. Pero yo te voy a leer simplemente Hechos 8, 39, 40, donde vemos aquí el arrebatamiento que sufre Felipe. En el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, o sea, como el eunuco, este etíope, creyó en el Señor Jesucristo, y él ya marchaba a Etiopía, él le dijo que si podía ser bautizado, y Felipe le dijo que sí, y yendo por el camino, cuando subieron, por eso dice cuando subieron del agua, después que le había bautizado al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lee bien este capítulo y este versículo, amigo, que te estoy refiriendo. Libro de Hechos, número 8, versículo 39. Capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En este caso, Felipe, el Señor no lo llevó a los cielos, no. El Señor a Felipe lo llevó a otra ciudad, a seguir predicando el Evangelio. Conforme lo puedes ver en el versículo 40, que dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, este es un arrebatamiento que el Señor, nuestro Dios bendito, hace con su siervo, porque los traslada de una ciudad a otra. Él sabía que en esa época era difícil trasladarse de un lugar a otro, amigo. No había las facilidades como las hay ahora, y la delincuencia abundaba en los caminos. La persona podía ser muerta, y posiblemente, te lo puedo asegurar, que Felipe en ese trayecto de ir desde Gaza hasta Soto podía sufrir algún mal. Por eso mi Dios bendito lo libra, y él mismo lo arrebata y lo lleva a esa ciudad a continuar la predicación del Evangelio. Y Felipe continúa su camino y llega hasta Cesarea predicando y predicando el Evangelio. Pasemos al cuarto caso, amigo, que nos enseña la Biblia de otro personaje que fue arrebatado. Sí, precisamente Pablo, el apóstol Pablo. Pablo fue arrebatado, amigo. Esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 12, 2, 3 y 4. Te voy a leer el número 2 para empezar. 2 Corintios 12, 2. Conozco a un hombre, está hablando Pablo de sí mismo, que hace 14 años, desde que él escribió esa carta, habían transcurrido 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Como te dije anteriormente, nuestro bendito Dios y Salvador, Santo Dios Jesucristo, Él vive en el tercer cielo. Te continúo leyendo el número 3, 2 Corintios 12, 3. Y conozco a tal hombre, o sea, él vuelve a hablar de sí mismo. Si en el cuerpo, perdón, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En el cuarto dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Te das cuenta, amigo? Pablo fue arrebatado con un propósito de nuestro Señor Jesucristo. Fue arrebatado, lee los pasajes, fue arrebatado al tercer cielo y fue arrebatado al paraíso. ¿Te recuerdas quién fue este Pablo? Sí, este mismo Pablo. Antes
de ser predicador de la justicia de Dios, del Señor Jesucristo, antes de predicar el Evangelio, era el perseguidor más acérrimo de la iglesia. Él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los llevaba para que sean encarcelados, para que sean matados, amigo. Y mira cómo nuestro Dios bendito Salvador tiene misericordia de este hombre. Cuando Saulo de Tarso, este mismo Pablo, que mira, fue arrebatado por 2 veces, al tercer cielo y al paraíso. Cuando Saulo de Tarso en esa época iba a Damasco, iba camino a Damasco, pues para matar, para perseguir cristianos, se encuentra con esa presencia poderosa que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es caer en manos del Dios vivo, amigo. Y tengo una pregunta. ¿Tú eres del que persigues a los cristianos? ¿Odias a Dios? ¿Dices que Dios no existe? Y tienes odio contra todo lo que se llama Dios, contra nosotros que predicamos el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Tienes odios contra nosotros. No lo hagas, amigo. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete al Señor. Porque si no, amigo, llegará un día que el Señor te dará tan fuerte que jamás podrás levantarte, amigo. Jamás. Y recuerda que la palabra del Señor dice que si no eres de Él, si no estás con Él, eres contra Él. Eso significa que si no aceptas al Señor Jesucristo, te convertirás en su enemigo, amigo. Y vendrás a juicio un día. Porque aunque vivas una vida recta, no te has arrepentido de tus pecados. No has aceptado ese sacrificio inmenso que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en esa horrenda cruz, amigo. ¿Te parece que fue poco, amigo? Fue tremendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, el quinto personaje que fue arrebatado es también nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Te voy a comentar el pasaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el libro de Hechos 1, 9 al 10. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, ¿quién dijo esas cosas? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y bendito Santo. Viéndolo ellos, o sea, sus seguidores, los apóstoles y todos los que le seguían, porque era muchísima gente que le seguía a nuestro Señor Jesucristo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó ante sus ojos. Mira, fue alzado. En este caso, la palabra de Dios no utiliza la palabra arrebatamiento, ni fue arrebatado. Dice que fue alzado. Simplemente, Él estaba en el Monte de los Olivos, ahí, con sus discípulos y todos sus seguidores, y en ese momento Él empieza a elevarse, amigo.
y es arrebatado y se va hasta las nubes. Se va hasta las nubes. Y el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, o sea, estaban mirando, llorando, desesperados. ¿Te imaginas esa escena tremenda? Cuando ellos ven a nuestro Señor Jesucristo, que empiezan a mirar desde que Él está parado. ¿Te imaginas esa escena tremenda que sucedió ese día? Todos llorando, todos dándole gloria a Dios. Él se empieza a levantar, y fue alzado y se fue. Y ellos, su mirada ya no alcanzaba hasta la última nube, cuando ya las nubes los cubrieron. Y estando ellos con los... sigo leyendo, Hechos 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto él se iba alzando y se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Fueron unos ángeles que el Señor le envió para consolarlos. Son los 5 casos, amigo, mi querido amigo, que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos enseña, que ya existieron, que ya se dio el rapto de la iglesia, solamente con personas físicas, como tú y como yo. Pero el próximo evento, el que nos habla, 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, no va a ser uno, no va a ser Enoc, no vas a ser tú solamente, no van a ser todos estos 5 personajes, Enoc, Elías. No, nuestro Señor Jesucristo. No solamente ellos, van a ser miles y miles y miles, amigos, que vamos a ser arrebatados en ese día bendito y santo. Perdón. No le rechaces, amigo mío. No rechaces esta salvación maravillosa que el Señor compró para ti en la cruz del Calvario, amigo. No la rechaces. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo murió, nuestro amado Salvador, Él fue al infierno, amigo. Dice la Biblia que Él estuvo en el centro de la tierra. Él estuvo... Mira, después que Él murió y que ya había hecho expiación por nuestro pecado, Él descendió a la tierra. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, del 19 al 31. Pero permíteme leerte solamente Lucas 16, el versículo 23 nada más. Que es el relato en el que la Biblia nos enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al infierno, fue a traer personas de allá, a sacar personas que estaban allá. Déjame explicarte esto, que es importante que lo tengas claro. Mira, como nosotros, desde el pecado original que lo llamamos, habíamos sido desechados de la presencia del Señor, entonces, en el Antiguo Testamento nadie, imagínate, ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, ni el mismo Elías,
ni Sara, ninguno de ellos, ninguna de las personas que vivieron, los grandes apóstoles, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ninguno de ellos se podía ir directamente a la presencia de nuestro Dios santo y bendito, ninguno de ellos, porque no se había obrado todavía la expiación. El Señor Jesucristo no los había cubierto con su sangre. Por eso ellos no tenían entrada libre al paraíso de Dios. ¿Y dónde se encontraban esas miles de personas? Todos esos grandes profetas, estaba Salomón, todo el mundo, todos los grandes personajes de la historia. Estaba David, Salomón, estaba Daniel, todos los grandes profetas de Dios estaban en un lugar que se llamó el seno de Abraham. Y que lo encontramos, como te he mencionado, en el libro de Lucas, capítulo 16, en el verso 23. Este lugar físico, el infierno estaba en la parte de abajo y el seno de Abraham en la parte de arriba, en el centro de la tierra, querido amigo, entiéndelo. En el centro de la tierra estaban todos los grandes patriarcas esperando la redención del Mesías. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales el Señor descendió a los infiernos. ¿Ya? Para llevarse a su gente, para llevarse, dice la palabra de Dios, a los cautivos. Estaban cautivos porque estaban en un lugar que no les pertenecía, fuera de la presencia de Dios. Te leo el 23. Lucas 16, 23. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos. Esta es la historia del rico y Lázaro. Entonces, el rico está en el Hades, en el infierno, y alza sus ojos. Dice la Biblia, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Él vio. El rico vio físicamente, tal cual tú me estás viendo como me estás viendo a mí en este vídeo en este momento. Lo vio a Abraham. Él estaba en tormento en el infierno, en el centro de la tierra, y lo ve a Abraham. Y lo ve a Abraham junto a Lázaro en su seno. O sea, la palabra seno aquí se refiere al lugar de los salvados en Dios, en Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, una de las razones por las cuales desciende al infierno es para eso. Allá se armó en el seno de Abraham una fiesta que no te la puedes imaginar, amigo. Mira, Abraham, David allá, Salomón. Mira cómo danzaría esa gente cuando vio al Señor Jesucristo allá. Cuando lo vieron. Es una fiesta tan hermosa que se armó allá en el seno de Abraham cuando vieron ese personaje hermoso entrar. Gloria a Dios, aleluya. Te continúo leyendo que la parte en la que la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo en su muerte llevó a los cautivos, o sea, a todas las personas que estaban en el seno de Abraham. Eso también lo encontramos en el libro de Efesios, número 4, versículos 8, 9 y 10. Permíteme leerlos. Por lo cual dice, ¿quién dice esto? Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo otra vez.
subiendo a lo alto. O sea, el Señor Jesucristo fue al infierno, que ya te voy a decir a qué fue, para quitarle a Satanás las llaves de la muerte y las llaves del Hades. A eso fue el Señor Jesucristo, estaba ya dándoles palo, dándole garrote a este asqueroso diablo Satanás y quitándole todas las llaves. Ya en unos momentitos vamos a ver eso, esa parte. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, del infierno nuestro Señor Jesucristo subió a lo alto, o sea, al seno de Abraham, llevó cautiva la cautividad, o sea, Él dejó sin nadie, sin ninguna persona el seno de Abraham. Y le dio dones a ellos. Significa que los honró por haberle creído. El número 9 dice, Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido